del diálogo. Eso significa que los conflictos más álgidos del país siempre, y es lo recomendable metodológicamente, se deben tratar fuera de su contexto, que es un contexto tóxico, de tal manera que hay que sacarlos de ahí. ¿Y dónde los llevaríamos? Precisamente a Sucre, para ser tratados en esa Casa del Diálogo. Por tanto, la Casa del Diálogo es un espacio de resolución de conflictos. Esto por una parte. El Museo de Paz es una instancia de socialización, de prevención, de generar en la población, no solamente chuquisaqueña, sino a nivel nacional e internacional, porque hay que darle esa proyección al museo. No existe ninguno en América Latina, existe en Israel, en Noruega, en Alemania, en Estados Unidos, pero en América Latina no existe ningún museo de paz. La idea entonces es desde ahí socializar hacia la generación de una cultura de paz y sociedades mucho más habitables y fraternas. Y el tercer componente tiene que ver con un instituto de resolución. Tenemos una diversidad de programas en una diversidad de universidades en América Latina. La más relevante ciertamente es el Instituto de Mediación de México, pero propiamente un instituto que estudie en profundidad y dé una alta capacitación en formación de conflictólogos, negociadores, facilitadores de diálogo, mediadores, periodistas enfocados en el tema de periodismo de paz. Esto no existe. Entonces la idea también es instalarlo en Sucre y desde aquí dar ese gran salto, y eso también significaría para nuestra ciudad un enorme protagonismo a nivel continental. El 18º Congreso Mundial de Mediación, una gran presencia de delegaciones del extranjero, más de 30 expertos que se dan cita en nuestra ciudad, como 2000 y pico de participantes en los distintos talleres, pero además en las conferencias, y sobre todo la vivencia de los expertos de que esta es una ciudad maravillosa para este tipo de eventos. No vienen todos los expertos, es una red amplia, pero no vienen todos, pero sin embargo en la red internacional que tenemos, ellos empiezan a comentar la maravilla de la ciudad. Estaban alojados en el Hotel Parador, los talleres fueron en la facultad, en el hermoso patio de la Facultad de Derecho, y en general todo caminando por un centro tan amable, tan cordial, tan majestuoso y risueño a la vez. Entonces estaban encantados, hablaron muchísimo del congreso que se realizó en nuestra ciudad. El congreso ha transitado por muchas capitales. Por ejemplo, hemos estado en Génova visitando castillos, etcétera. Y sin embargo la sensación de todos ellos es que nuestra ciudad era espléndida. Entonces, en el 19º Congreso Mundial en México, varios colegas nos dicen: oye César, hemos escuchado hablar tan bien de tu ciudad, queremos ir. Bárbaro. Encantado, les digo. En principio era un grupo de 6, Delfín. Luego estas cosas también te debo confesar, las estábamos haciendo celebrando ya la culminación del 19º Congreso Mundial de Mediación. Entonces, en ese clima, en esa atmósfera, tú sabes, a veces se suelen decir muchas cosas, hay que tomarlas con pinza, pero curiosamente unos días después se abre el grupo de WhatsApp, los 6 ponen una fecha, empiezan ya a poner dentro de su agenda, y luego el grupo se va a duplicar, van a resultar siendo 12 expertos. Bueno, fantástico, que vengan los 12 expertos. Ahora, ¿por qué Sucre, Delfín? ¿Por qué Sucre? Ciudad Blanca. En primer lugar, porque Sucre, como ninguna otra ciudad, lleva este título de ciudad blanca, y blanco es el color de la paz. Ese es un elemento. Claro. El segundo elemento es que somos de los departamentos con menor cantidad de conflictos, por tanto podemos ser parte de la solución y no del problema. Y lo tercero, fíjate que me lo hicieron notar precisamente los expertos que vinieron al 18º Congreso Mundial de Mediación. Sucre tiene un nivel de fricción social mucho menor que los restantes departamentos. Tiene un grado de civilidad mucho más grande, y eso se manifiesta en su centro histórico. Es seguro estar acá.
pero además la gente es cordial, es amable. Entonces, esto hace que el rótulo de capital de la cultura de paz nos calce bien. Pero yo diría que hay que hacer un trabajo adicional. Realmente tenemos que asumir, todos los que vivimos en la ciudad, que estamos insertos dentro de la cultura de paz y que nos vamos a encuadrar en el sentido pleno en esta dinámica. Eso significa un trabajo amplio con periodistas y la diversidad de sectores sociales que componen a nuestra sociedad en esa lógica y en esa dinámica. Es como el caso de Noruega. Los noruegos han aceptado que son el país que hace suyo el tema de derechos humanos y de cultura de paz. Y ahí se forman, y además toda la sociedad está dentro de ese espíritu en los temas de cultura de paz y de mediación internacional. Ahí se forman todos los mediadores que trabajan en conflictos internacionales. Son los que están trabajando en el tema Israel-Palestina, son los que han trabajado en los acuerdos de paz de Colombia. La idea es que en Sucre hagamos lo de Noruega, pero en una escala distinta de conflictos sociales. Estos serían los que trabajaríamos en el Instituto Internacional de Resolución de Conflictos. Me gusta cuando tú dices Sucre es el lugar donde se dio el primer grito libertario, ¿no es cierto? El primer grito libertario. Yo creo que ahora debemos irradiar este grito de cultura de paz. Exactamente, Delfín. Ese grito libertario se dio hace 2 siglos, tuvo un eco y una resonancia en el continente enorme. Desde aquí se contagia el pensamiento independentista. Ese grito ya se ha hecho carne. La idea es ahora que Sucre levante un otro grito, y es el grito de la paz. Tú cuando iniciabas esta conversación decías, nunca el mundo ha estado tan preparado como para recibir este grito. Y preparado entre comillas porque tenemos de repente una escalada de guerras, de tal manera que esta temática hay que instalarla, y es una temática que nos va a acompañar durante todo el siglo. Que el Congreso Nacional nos dé el reconocimiento de Sucre, es la capital de Bolivia y es la capital de la cultura de paz. Y cuando decimos de la cultura de paz, Delfín, no estamos diciendo de la cultura de paz de Bolivia, es de la cultura de paz. O sea, tú te das cuenta, el foco es internacional y mundial. Entonces, si eso lo acompañamos con un museo de paz adicionalmente, pues realmente estamos tomando un calado mucho más grande. Sin duda. Mira qué interesante, yo creo que para el Bicentenario tenemos 3 leyes para mí pendientes. Una de esas leyes es esta, la que tú dices. Sucre, capital de la cultura de paz. Declarar a Sucre como centro internacional de convenciones en la línea del turismo me parece que es otro gran reto. Una gran idea. Y la otra que nosotros habíamos planteado es lo que se llame una ley de fomento, de agradecimiento, de compensación, lo que quiera rumbo al Bicentenario. Que el Estado, el nivel central del Estado, pueda reconocer a Sucre en su Bicentenario con recursos económicos, o sea, el regalo, por decirlo así, y ojalá eso se pueda hacer realidad para que todos los sucrenses, fundamentalmente chuquisaqueños, podamos invertir esos recursos en lo que se vea por conveniente hacerlo. Considero que una gran parte iría al turismo. Pero bueno, ahí tenemos eso. Gran idea. En Nueva York existen grandes museos. Está el Museo Metropolitano de Arte. Sin embargo, uno de los museos más visitados es el Museo del Sexo. Es una de las pocas capitales, si no la única, que tiene este Museo del Sexo. Entenderás que es el museo más visitado sobre todo por la población adolescente y joven. Es un museo profundamente pedagógico y educativo, te muestra, en fin, la historia del manejo de la sexualidad en nuestra especie. Y yo cuando visitaba ese museo pensaba y decía, nosotros podríamos crear otro museo único en el mundo. De la locura. El Museo de la Locura. No existe en ninguna parte del mundo un museo de la locura.
Es decir, utilizar el recinto que tenemos en el Parque Bolívar, trasladar a toda la población que está ahí a una zona más tranquila, más sosegada, retirada de la ciudad, y utilizar ese edificio para montar debidamente el Museo de la Locura. Esto, en primer lugar, también lo estaba pensando cuando uno mira los Smithsonianos en Washington, todo ese complejo de museos. Nosotros tenemos 21 museos, si no me equivoco. Tienen un déficit, y es que la población adolescente y joven visita poco nuestros museos. Hay que hacerlos más modernos e interactivos. De esa manera hay que hacer el Museo de la Paz, y de esa manera habría que trabajar el Museo de la Locura. Estoy pensando en ese Museo de la Locura como un espacio lúdico, ciertamente, donde uno puede ir y ver, por ejemplo, toda la tecnología que se ha creado respecto al manejo de la locura. Pensemos, por ejemplo, desde la historia también. Pensemos las sillas eléctricas. Se podrían poner varias sillas con bajo voltaje para que uno se siente y vea cómo uno reacciona. Claro. Filmografía respecto a la locura. El tema de la locura y las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ahí hay todo un desarrollo. Es decir, mirar el tránsito de la locura en nuestra historia. Y luego, yo había avanzado en esto ya con un grupo, ¿ya? Y estaba pensando en el restaurante del Smithsoniano indígena que tienen en Washington, que tiene un restaurante espectacular, Delfín, donde uno puede comer todas las comidas indígenas desde la Patagonia hasta Alaska. Yo, por ejemplo, ahí tuve la oportunidad por primera vez de comer una carne de búfalo, como la cocinaban los cherokees. Entonces ahí tú tienes todos los platillos de todos los pueblos indígenas de América. Y cuando estábamos hablando con este grupo, pensando no solamente que tenga un restaurante, sino que tenga un bar, entonces ya venían a la mente muchos tragos, por ejemplo, neurosis, esquizofrenia, bipolaridad, en fin, da para trabajar muchas cosas ahí. Histeria, en fin, ¿ve? Ya vienen los nombres. Entonces tendría un cariz lúdico, uno de enseñanza, de pedagogía, pero además convertir el museo en un gran centro de articulación, de eventos, de congresos científicos, de neurólogos, psicólogos, del más alto nivel, que se congreguen en un museo único en el mundo. ¿Dónde se podrían reunir estos científicos? Pues aquí, en Sucre, que tendría este museo que, ya te digo, no tiene parangón en ninguna parte del mundo. Y hoy por hoy, lo que está en vanguardia también es la neurociencia. La neurociencia, como nunca nosotros como seres humanos hemos empezado a estudiar nuestro cerebro para entendernos nosotros, y la neurociencia está aportando mucho a todas las áreas del conocimiento, a cómo nos comportamos nosotros mismos, cómo reaccionamos, a conocernos nosotros. Imagínate con esta idea. Y nosotros en el campo de la cultura de paz estudiamos el tema de la neurolingüística para manejar precisamente y facilitar esos procesos de comunicación entre las partes. ¿Podemos vivir el turismo? Podemos perfectamente, si lo complementamos. Y Delfín, yo creo que hay que aprender a tener un pensamiento estratégico. Y un pensamiento estratégico es un pensamiento que se contextualiza en el mundo y que quiere plantearse como un centro de referencia de primer orden. Nada como querer ser el primero para generar esa creatividad. Si nosotros nos encaminamos de esa manera, obviamente podemos tener una gran proyección y nuestra ciudad puede acoger a muchísima gente y a los inversores.